Bienvenidos. Quédate para un momento de reflexión de la palabra de Dios, con el pastor David Martínez. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ayer despedimos el último sábado. ¿A quién despedimos ayer? Al mes de enero. Y hoy le damos la bienvenida al mes de febrero. Así que qué bueno es que lo aprovechemos. Aprovechemos el tiempo porque se está terminando el 2026. Nos quedan 11 meses. 11 meses nos quedan y qué bueno es que lo aprovechemos. Me gusta lo que el proverbista dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Qué bueno, hoy en la mañana que estuvimos buscando del Señor, y eso es una bendición. Usted está siempre, siempre invitado. Y cuando dice el proverbista, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, les decía a los hermanos que no se trata nada más de madrugada, no nada más de madrugada. Si lo hace, qué bueno. Pero también se refiere a la edad, también es aplicable a la edad. Qué bueno que los jóvenes, las señoritas, a temprana edad busquen de Dios. Y así, y oiga lo que digo, y así no cometan los mismos errores que los adultos ya cometimos. ¿Qué le parece a usted? ¿Verdad que es buen consejo? El que el salmista también nos dice: bienaventurados, dichosos los que temprano vienen a la casa de Dios. Literalmente dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que bienvenidos, mis hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Abra su Biblia. Abra usted su Biblia de papel o Biblia literal o su Biblia electrónica en el Evangelio que escribiera el discípulo amado. En el Evangelio que escribiera el discípulo amado, ahí vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Alguien tiene problema para encontrar el Evangelio del discípulo amado? Nadie. ¿Nadie tiene problema o nadie es honesto? Cualquiera de las dos cosas. Abra su Biblia en el Evangelio del discípulo amado. ¿Cuál es? Ve. Unos en Lucas, otros en Juan, otros en Mateo. ¿Quién será? ¿Quién será? En el capítulo 10, Meli ya lo encontró. Sorelia lo encontró. Ahí está, dice, miren. Juan capítulo 10, versículo 11. Fácil, ¿verdad? Fácil. Juan 10, 11. Ahí vamos a leer esta escritura preciosa. Toda la escritura es preciosa. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que es útil para instruir, para redarguir, para corregir. ¿Para qué más? ¿Por qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso es lo que dice Pablo cuando le escribe a Timoteo. Juan 10, 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El versículo 18: nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser tus amados. Gracias por habernos alcanzado, por habernos atraído. Gracias, gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre en nuestras vidas y que la unción de tu Espíritu Santo nos guíe siempre, siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Siéntense, mis amados. ¿Cuántos se sienten como ovejitas? ¿Cuántos se sienten como ovejas? ¿Cómo ve usted a las ovejas? Obedientes. ¿Cómo ve usted a las ovejas? ¿Cómo las ve? Mansas. Muy bien. ¿De qué otra manera ve usted a las ovejas? ¿Qué pasó? ¿De qué manera ve usted a las ovejas? En su imaginación, como lo que usted ha visto en los campos del occidente. ¿Cómo las ve? Unidas. ¿Cómo las ve usted según alguna película que ha visto? ¿Qué no me va a decir que nunca ha visto una película? Es que yo soy muy santo, dice. Yo no miro películas. Eso es del mundo, dicen algunos. Pero tan bonitas las ovejas, ¿verdad? ¿Verdad que las ovejas son bonitas? Bien bonitas, especialmente las blanquitas, ¿verdad? Hay ovejas blancas, pero también hay ovejas manchadas. Hay ovejas negras, pero también son bonitas. Puro azabache, dicen, color azabache. Muy bien, entonces, qué bueno es nosotros pensar en las ovejas. La Biblia nos presenta las ovejas como un ejemplo, valga la redundancia, y que eran cuidadas ¿por quién? Por un pastor, por un pastor. Según la ilustración de la literatura, dice que las ovejas eran guardadas en un redil. ¿Qué es un redil? Un corral, dicho en guatemalteco, un corral. Y el redil o el corral en aquel tiempo, especialmente en el tiempo de Israel, eran hechos de piedra, muros de piedra que construían en la entrada de la ciudad, porque durante el día las sacaban para irlas a alimentar, a pastorear. Pero dice que el pastor, ahí reunían a todas las ovejas que habían hecho en ese redil, en ese corral. Y por la mañana cada pastor llegaba para llevarse sus ovejas. Y entonces dice que el pastor llamaba a sus ovejas por nombre. Y las ovejas conocían la voz del pastor. Las ovejas conocían del pastor. Y entonces salían y seguían al pastor. Qué bueno es entonces que nosotros también conozcamos la voz del pastor. ¿Quién es el pastor de nosotros? Jesús. Jesús es nuestro pastor. Y yo creo que los pastores de aquel tiempo, literalmente hablando, habían pastores buenos y pastores malos.
que más de alguna oveja se les perdía. En aquel tiempo no había cómo entretenerse así, pero se entretenían de alguna manera y entonces se les escapaba una oveja. Se les escapaba una oveja y tenían que ir a buscarla. Por eso el canto dice que un pastor dejó las 99 y fue a buscar la que se había perdido. O sea que sí, entonces hay pastores buenos y pastores malos, refiriéndose a los que pastoreaban. Pues en este tiempo yo creo que no es la excepción, ¿verdad? No es la excepción. Así como hay pastores buenos, de seguro que habrán pastores malos. ¿Usted cree? Jeremías capítulo 3, en el versículo 15, aquí encontramos cuál es el deseo de Dios, cómo Dios quiere que sean los pastores. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Eso es lo que Dios desea. Y yo escribí que mi deseo es, mi oración es ser un pastor con ciencia y con inteligencia. ¿Qué es ciencia para usted? Conocimiento. Y qué bueno y qué mejor que sea un conocimiento de la palabra de Dios, un conocimiento bíblico. Y eso se logra, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice además el libro de Apocalipsis: bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de Dios. Entonces Dios quiere y que seamos pastores según su corazón, según el corazón de Dios, para que entonces seamos bien alimentados. Y si somos bien alimentados, vamos a recordar lo que dice. ¿Dónde dice? ¿En qué está pensando usted? El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué bueno que el Señor sea nuestro pastor, el que nos instruye, el que nos redarguye. Muchas veces también lo va a tener que hacer. Y de esta manera, mis hermanos, vamos a ser bien edificados. Cuando aquí dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, se está pensando en lo que Jesús dijo en Juan 10:11. Juan 10:11 dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y para eso, pues hay que sacrificarse, hay que esforzarse y hay que procurar hacer lo mejor. Cuando en el versículo 18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese versículo, mis hermanos, nos recuerda la época, el tiempo en el que Jesús se reunió con sus discípulos y dijo: cuánto he deseado, cuánto he deseado. Y estaba hablando de tomar la última cena, así es como le llamamos, ¿verdad? Y fue la última, literalmente, fue la última cena que Jesús tomó con sus discípulos y les mandó que fueran y que cuando vieran a un hombre que iba con un pollino, que lo siguieran y que le preguntaran dónde era que estaba el lugar preparado para tomar la cena. Y lo hicieron así y todo fue hecho como se dijo. Y en esa ocasión
¿Cuántos habían ahí reunidos con Jesús? ¿Cuántos habían reunidos con Jesús? Sus discípulos, 12. Y ahí estaba Judas. Y ahí estaba Judas y le dijo: Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y todos pensaron, el resto de los discípulos pensaron que Judas había sido comisionado, había sido invitado, había sido mandado a que hiciera algo que el Señor le había pedido. Pero de lo que el Señor estaba hablando era de la entrega que Judas iba a hacer. Y se fueron. Ya Judas había dicho que al que le diera un beso en la mejilla, ese era el maestro. Ese era el que él iba a entregar, y que lo hizo por 30 piezas de plata. Y entonces, cuando llegó la turba donde estaba Jesús, Jesús preguntó: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy. Yo soy. Y cuando él pronunció esas palabras, yo soy, todos los que lo buscaban cayeron. Porque esas palabras fueron las mismas que le dijeron a Moisés cuando lo mandaron a que hablara con el faraón para que dejara ir al pueblo a adorar a Jehová en el desierto. Pero si me preguntan quién me mandó, tú les dirás: yo soy. Yo soy, me ha enviado. Por eso es que ahora Jesús está pronunciando esas divinas palabras. Cuando digo divinas palabras, palabra de Dios. Él dijo: yo soy. Y entonces esas palabras fueron para proteger a sus discípulos. Mire cómo el pastor, si es lo que dice aquí: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Hasta ahí dice que él se entregó a sí mismo. Él se entregó a sí mismo, pero también cuando dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, está hablando de la resurrección. Está hablando de la resurrección. A él nadie le quitó la vida, sino que él la puso. Él se entregó a sí mismo. Y entonces sí es como para decir: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En el capítulo 15 de Juan y en el versículo 13, Juan 15, 13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuántos me aman? ¿Cuántos me aman? ¿Y por qué cuando los invito no vienen? Mire, y aquí dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, en ese caso por el amigo, ¿verdad? Pero nosotros, humanamente hablando, no se va a sentir mal, solo esa manera de ejemplo. Humanamente hablando, decimos: hermano, ¿cómo le amo? Hermana, ¿cómo la amo? Y después está hablando de él o de ella. Entonces, no coinciden con sus palabras. Mientras que aquí está diciendo Jesús, en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Usted, si tiene lo único que tiene y yo le pido una ofrenda, dice: hermano, no voy a poder hacer lo que yo tengo pensado hacer. Mire, lo piensa 2 veces, decimos. No digamos, hablando en cosas tan sencillas, no digamos en la vida.
que usted ve que están matando a alguien y usted se meta. Dice, no, yo no sé ni por qué él se metió a esos problemas, así que mire él cómo sale. A eso se refiere que uno no busca defenderse. Así que, hermanos, muchos no conocen a Jesús. Muchos no conocen a Jesús como no lo conocía el eunuco. El eunuco, cuando iba leyendo el capítulo 53 de Isaías, según Hechos capítulo 8, y en el versículo 26, que dice que él, a pesar de que era de los poderosos económicamente hablando, intelectualmente hablando, era de los poderosos, sin embargo, no conocía a Jesús. ¿Por qué le digo que no conocía a Jesús? Porque a Felipe, uno de los discípulos, el Espíritu de Dios le dijo, acércate a ese carro y pregúntale si sabe y si entiende lo que lee. El eunuco iba leyendo el capítulo 53, donde dice que Jesús, él no sabía de quién se trataba. Jeremías capítulo 53, dice que iba leyendo y entonces le preguntaron, Isaías capítulo 53, y le preguntaron, ¿y entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Oiga, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y aquí dice que él iba leyendo, que fue despreciado y desechado, el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren lo que iba leyendo. Y además el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire qué sufrimiento el que él experimentó, el que iba leyendo el eunuco en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces dice que le rogó a Felipe que se quedara y que le explicara. Literalmente así es como lo dice. El versículo 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Fíjese que estoy diciendo de algún otro. No vaya a decir usted o de algún otro. Aunque a veces así hablamos, ¿verdad? El profesor decía, hablamos mal y nos entendemos bien, pero mejor si hablamos bien, para que nos entiendan bien. Entonces, Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Quiere decir que este hombre, eunuco, estaba interesado en saber, porque él no conocía quién era Jesús. Él no lo conocía. El problema que tuvo también la mujer samaritana. La mujer samaritana también tuvo ese problema,
hablando con Jesús, según el capítulo 4 del libro del Evangelio de Jesús, en Juan. Ahí en el pozo de Jacob se encontró Jesús con la mujer samaritana y Jesús le dijo, dame de beber. Yo tengo sed, yo tengo deseo de un vaso de agua, parafraseado. Y ella dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana? Mire, no conocía con quién hablaba. Y fue cuando Jesús le dijo, si supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él. ¿Y qué más sigue diciendo el versículo? Y tú y yo te la daría. ¿Cómo siendo tú judío me pides a mí agua de beber? Siendo judío y yo samaritana, que no se llevan bien. Pero mis hermanos, esta mujer no lo conocía. Pero una vez que ella se dio cuenta quién era, porque ella dijo, yo sé que el Cristo vendrá. Y Jesús le dijo, el que habla contigo es. Ella lo entendió, dejó su cántaro, se fue a la aldea para contarle a sus vecinos que había encontrado a alguien que le había dicho todo, cómo era que ella había vivido. Y entonces se vinieron los de la aldea para encontrarse con Jesús y ellos dijeron, ahora ya no creemos por lo que nos dijiste, sino por lo que hemos oído. Ahora ya creemos. De manera que, mis hermanos, cuando no se conoce a Jesús, pasa lo que le pasó al faraón cuando Moisés fue. Hermano, está pensando, ¿de quién se trata? ¿De quién se trata? ¿Qué faraón fue? Moisés fue a decirle al faraón que dejara ir al pueblo para que adoraran a Jehová. Y él dijo, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Yo no sé quién sea Jehová. Es decir, el faraón tampoco lo conocía. Hoy en este tiempo mucha gente desconoce, ignora quién es Jesús y por eso es que no se ha decidido por buscarle, no se ha decidido por arrepentirse, pero vale la pena que nosotros lo prediquemos. Vale la pena que nosotros anunciemos, porque de lo contrario, el capítulo 53 de Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, qué bueno que nosotros lo hemos creído, le hemos creído a la palabra de Dios y por eso nos hemos arrepentido y por eso estamos aquí buscando de mañana. Como dice el proverbista, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Qué bueno, ¿verdad? Si nosotros lo hacemos así, mis hermanos, muchos más se van a arrepentir. Muchos más se van a convertir como nosotros lo hicimos, sabiendo que Jesús es el buen pastor. Y dice Gálatas, la carta que el apóstol Pablo escribiera a los hermanos de Galacia, que está después de la segunda carta a los Corintios, Gálatas capítulo 4 y en el Gálatas capítulo 1, en el versículo 4. Oiga, ¿cómo es que dice de lo que el apóstol Pablo dice acerca de Jesús? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Y este presente siglo, mis hermanos, es malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Oiga, que Jesús es nuestro Dios y es nuestro Padre. Así lo dice. Por eso Pablo dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros
de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Es decir, por eso es que aquí dice la Escritura, a mí nadie me quita la vida. Eso lo dice Jesús, a mí nadie me quita la vida. Él se dio a sí mismo. En Tito capítulo 2 y en el versículo 14, carta que se le escribiera a nuestro hermano Tito. Tito capítulo 2, después de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 14 dice también, quien se dio a sí mismo por nosotros, dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiere decir, mis hermanos, que lo que dice Juan de Jesús, cuando dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el que se ha interesado, Él es el que se ha procurado que nosotros seamos salvos, seamos perdonados, seamos bendecidos. Y Primera de Juan 3:16, Primera de Juan 3:16, que está antes de Judas. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Oiga, el ejemplo el Señor nos lo ha dado. El ejemplo Él nos lo ha dado como un buen pastor. Nosotros podemos decir, pero yo no soy pastor, hermano. Entonces usted diga, como buenos hermanos, pongamos nuestra vida por los demás. Procuremos, interesémonos porque los demás, pues, juntos nos vayamos un día con el Señor para estar con Él, así como dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, en el versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengamos miedo, mis hermanos, de morir. No tengamos miedo de la crisis por la que el mundo está atravesando. Aquí dice que nosotros debemos de tener eso. En esto hemos conocido el amor, en que puso su vida, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cuando usted lee Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Lo que leímos fue Primera de Juan 3:16. Pero Juan 3:16, ¿qué dice? Miren, qué grande es el amor de Dios entonces. Qué grande es el amor de Dios que por 30 piezas que lo vendió Judas, Él estuvo dispuesto a entregarse y defendió al resto de sus discípulos. Yo soy, dijo. A ellos no los toquen, yo soy. Si a mí me buscan, pues yo soy, aquí estoy. Y a partir de ese tiempo y en ese momento, todos los discípulos se esparcieron y de lejos lo seguían. Pedro era uno de ellos. De lejos lo seguía y hasta lo negó. Hasta lo negó, pero mis hermanos, si nosotros vemos y consideramos el amor de Dios para con nosotros, vamos a nosotros a estar dispuestos para amarle y seguirle. Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 5 dice, y de Jesucristo, oiga, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre, con su sangre. El capítulo 9 de la carta a los Hebreos, aquí nos aclara, carta a los Hebreos capítulo 9, aquí nos aclara que en aquel tiempo, para cuando alguien había pecado y quería ser limpio de esos pecados, perdonado de esos pecados, salvo de esos pecados, dice que llevaba
un animal, un macho cabrío, llevaba una ofrenda de una torta, de un pan cocido en brasas. Aquí dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santísimo o lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En ese lugar era donde llevaban la ofrenda. Dice, además, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y luego nos explica que no era con sangre del sacerdote, sino con sangre de animales. El versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, Jesús es el buen pastor. Él se ofreció a sí mismo para que nosotros ahora tengamos esa bendición de saber, mis hermanos, que Jesús físicamente, Él murió. Como lo dice Juan en el capítulo 12 y en el versículo 24. Juan 12, 24. Físicamente, Él murió. Juan 12, 24. Dice de esta manera que si el grano no muere, pues no hay fruto. Juan 12, 24. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Será eso cierto, mis hermanos? Aquí el ejemplo está del grano de trigo, pero cualquier semilla que usted siembra, ¿qué es lo que pasa con esa semilla? Se muere. Y la ilustración de que se muere esa semilla, ¿cómo la vemos? ¿Cómo vemos esa semilla? ¿Ah? ¿Cómo la vemos? ¿Usted no ha sembrado alguna semilla alguna vez? Yo he sembrado semillas. Esa semilla se pudre, pero porque echa el hijo, echa las hojitas. A eso se refiere cuando aquí dice, de cierto, en verdad les digo,
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Qué bueno que el Señor, al morir, mis hermanos, al morir, Él al tercer día resucitó y ha hecho, esa semilla echó sus hojitas ilustradamente. Pues Jesús al tercer día resucitó. 50 días estuvo aquí en la tierra, resucitado, comió pescado, estuvo con los discípulos y ellos dijeron, es el Señor. ¿Con qué razón nos ardía el corazón? ¿Con qué razón nosotros no nos sentíamos bien mientras caminábamos a Emaús, según el capítulo 24 de Lucas? Iban platicando con él. Y entonces ellos se dieron cuenta que el Señor, si bien es cierto, murió, según el capítulo 1 del libro de los Hechos, ahí dice que los discípulos estaban tristes ahí viendo, y los ángeles dijeron, varones Galileos, ¿por qué miráis al cielo? Y oiga lo que dice aquí, varones Galileos, aquellos. Les dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dicho de otra manera, el Señor resucitará. Así se lo están diciendo, Él va a resucitar y Cristo vive, mis hermanos. Cristo vive. Y la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, primera carta a los Corintios 15:3, primera carta a los Corintios 15:3, ahí dice acerca de la resurrección, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Oiga, Él murió por nosotros, pero Cristo resucitó. Así lo dicen las Escrituras, de manera que nosotros nos deberíamos de sentir dichosos. Primera de Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, es decir, Pablo lo recibió, él fue enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Cree usted esa palabra? Qué bueno es que la creamos, mis hermanos. Porque si nosotros miramos el capítulo 5 y versículo 15 de la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 15, donde dice de esta manera, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, y por todos murió. ¿Usted lo cree? Y por todos murió. Pero hermanos, esto es lo que dice la Escritura. Desafortunadamente, tristemente, no todos han creído esta palabra. Aunque aquí dice, y por todos murió. Porque le dice el apóstol Pedro, amados, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza,
sino Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento como nosotros lo hemos hecho, mis hermanos, y de esta manera pues vamos a estar considerados y preparados para el día en que muramos, porque no todos los impíos reciben esa bendición, pero nosotros sí, gracias a Dios, nosotros sí, los impíos no, los que viven sin Cristo no, nosotros sí. Y entonces, mis hermanos, qué bueno que nosotros creamos esta palabra, y hoy que vamos a celebrar la Santa Cena, como suele decirse, la Cena del Señor, la última cena, nosotros digamos gracias, Señor. Gracias, Señor, por concedernos esa bendición de creer que un día te entregaste a sí mismo, como dice aquí, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Es decir, no nos interesemos, no nos preocupemos tanto por nosotros. Eso es lo que significa aquí, ya no vivan para sí. Ya no nos interesemos mucho por nosotros, sino que digamos, bueno, ahora vamos a vivir para el Señor. Porque el apóstol dice, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Qué bueno que entonces nos interesemos y hoy digamos, Señor, gracias. Gracias por concedernos este privilegio de tener un buen pastor. Jesús, el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y nosotros somos unas de ellas. Nosotros somos de sus ovejas, que Él nos ama y quiere que nos mantengamos en pie. Vamos a orar pidiéndole al Señor la bendición que tenemos de participar por la cena del Señor. Vamos a pedir a hermana Norma que tenga ella el privilegio. ¿Ya están llenas? Ya están llenas las copas, ya están preparadas. Vamos a orar para que el Señor nos perdone. Es bueno que nos pongamos al día, como dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Gracias por tener un buen pastor que su vida dio por todos los habitantes de la tierra. Nosotros lo hemos creído, Señor. Nosotros lo hemos creído y por eso te agradecemos. Por eso te damos gracias. Gracias por haber abierto nuestros ojos espiritualmente hablando. Gracias por haber proporcionado el entendimiento que necesitamos para recibir tu palabra. Señor, como tu siervo yo te ruego, porque estos alimentos, el pan que simboliza tu cuerpo que fue partido, que fue maltratado por la humanidad, no todos lo han creído, nosotros lo creemos. Es un símbolo de tu cuerpo. La sangre, que es un símbolo del jugo de la vid. El jugo de la vid es un símbolo, mi hermano, de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y aún antes de ella. Yo te ruego, Señor, que sean santificados estos elementos de tal manera que traiga a nosotros bendición, que traiga a nosotros sanidad, que traiga a nosotros santificación, y así ya no vivamos para nosotros mismos, como dice tu palabra, sino que nos interesemos por amarte con todo nuestro corazón. Por favor, oh Dios, yo te suplico con todo mi corazón que así sea y que todos mis hermanos podamos participar de la cena
del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias porque por fe lo recibimos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para más mensajes de edificación. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.